este programa, el editorial, hoy es un editorial distinto. Porque bueno, la verdad que empezamos el lunes muy triste, ¿no? Porque por el fallecimiento del doctor Héctor Recalde, alguien que hemos entrevistado muchas veces acá, un referente, un maestro, alguien que para mí siempre va a ser el número uno de los abogados laboralistas, un gran referente, que tuve la suerte de conocer en persona, de entrevistarlo muchísimas veces, de haber tenido charlas largas con él, en este programa y en otros programas también, en otros proyectos de comunicación también ha estado con nosotros y realmente este programa va dedicado a él, es un programa homenaje al doctor Héctor Recalde por todo su legado, por su gran trayectoria, no solo su trayectoria profesional, sino resaltar lo que fue él como persona, como ser humano y como militante, ¿no? Así que, para empezar este humilde homenaje que hacemos desde acá, desde otras voces, quería compartir con ustedes un audio. Estuvimos escuchando antes de que empiece el programa por la radio algunas opiniones de él más actuales, pero este audio que vamos a escuchar es del año 94, de 1994, cuando el doctor Recalde, siempre fiel a sus principios, se oponía a la reforma laboral de los tiempos de Menem, ¿no? De la presidencia de Menem, donde siempre que se trata de flexibilizar en un sentido negativo, ¿no? De perjudicar a los trabajadores, ¿no? Porque son leyes que perjudican la situación de los trabajadores, que empeoran la condición laboral del trabajador. Y siempre se los presenta esto como que es algo novedoso, que va a crear empleo, que es algo que se tiene que adaptar. El discurso siempre es el mismo. Ese es lo que yo quiero remarcar. Y esto decía el doctor Héctor Recalde en el año 1994, presidencia de Menem, debatiéndose la flexibilización laboral. Los abogados decimos, quien afirma un hecho es el que está encargado de probarlo. Si ellos afirman que estos recortes de los derechos van a crear empleo, ¿por qué no lo prueban? ¿O se creen que los trabajadores son conejillos de India que pueden ir experimentando las normas que están imponiendo, muchas de ellas por vía inconstitucional de decretos, y que las vienen imponiendo hace rato? Porque cuando nos prometían que con la ley llamada Nacional de Empleo se iba a terminar la desocupación, había un 6,6% de desempleados. Y hoy hemos visto las cifras, y no hace falta que ustedes la vean, porque basta ver los avisos y basta ver la gente buscando trabajo, los compañeros que lo perdieron. Pasamos del 9,9 en mayo del 93 al 9,3 en octubre del 93, y estamos esperando los guarismos de este mayo, y casi seguramente va a ser superior al 10%. Bueno, este era el doctor Héctor Recalde en el año 1994, donde se debatía la reforma laboral, y como les decía, estábamos en otro contexto, el fin de la historia, parecía que había triunfado el capitalismo, y esto era lo que se venía, esto era lo que se necesitaba supuestamente. Así nos los vendían. Yo me acuerdo que particularmente tuve que hacer nos hicieron hacer yo tenía la materia de Derecho en el colegio, y nos habían hecho hacer un trabajo práctico sobre la reforma laboral, y se debatía esto, y había un consenso político, porque digamos que había un consenso alrededor de Menem y todo lo que planteaba el menemismo, de una renovación, y dentro de esa renovación estaba la flexibilización laboral, que tuvo consecuencias desastrosas, porque al 2001 llegamos por todas estas medidas que fueron en detrimento de los derechos laborales, y ahora lamentablemente estamos en la misma situación, y bueno, y con Héctor Recalde hablamos ni bien asumido el gobierno de Milei, y él ya nos planteaba todo esto. Así que bueno, en esta semana tan convulsionado políticamente se nos fue un grande, ¿no? Un grande. Para contarles un poco de él, esto no intenta hacer tampoco una descripción de su biografía, pues es muy extensa, muy interesante. Es más que nada, yo les quiero hablar del corazón y de lo que fue para mí Héctor Recalde, lo que significa, lo que sigue significando y va a seguir significando para mí el doctor Héctor Recalde. Como colega, como un maestro, ¿no? Yo lo veo como un maestro, como un número uno. Y
Él nació el 28 de mayo, mira, cumplía años un día antes que yo. Y el 28 de mayo de 1938 se recibió de abogado en la UBA en el año 1961. Fue docente del CBC, fue docente en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Derecho, y ocupó en los últimos años un lugar en el Consejo de la Magistratura como representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Yo me acuerdo que voté por él, hablé con él, lo felicité. A partir de 1964 fue abogado de la CGT, se tuvo que exiliar con la dictadura en 1976, se exilió a Uruguay por todo lo que estaba pasando, ¿no? En los 90 se enfrentó duramente a la flexibilización laboral impulsada por Menem. Durante el gobierno de la Rúa denunció los sobornos en el Senado con la ley Banelco, que también, y esto habló Cristina también en su discurso, ¿no?, del otro día, donde decía, cada vez que hay sobornos es porque hay alguna ley o un proyecto que es contrario a los trabajadores. No se soborna por algo bueno, cuando se soborna y cuando se intenta presentar proyectos o al revés, también boicotear proyectos que son buenos, es porque es algo en contra de las mayorías, en contra de los trabajadores. Bueno, y Recalde denunció esto. Y también, bueno, en 2005 asume como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y en 2007, miren lo que fue esto, ¿no?, la diferencia, ¿no?, para 2007, pues estas cosas pues se olvidan, por ahí alguien se acuerda, pero muchos no saben, no se olvida. Él denunció un intento de soborno, quisieron sobornar a él, porque él había presentado un proyecto para que los tickets canasta, se pagaba parte del sueldo en el ticket canasta, para que sea considerado remunerativo, porque si eso no es considerado remunerativo, se logró obviamente, ¿no? Si no es considerado remunerativo, después eso no computa para lo que es los aportes previsionales, ¿no? Y no querían eso, los empresarios no querían eso, querían que sea no remunerativo. Entonces le intentaron sobornar al doctor Recalde con 20 millones de dólares. Y no solo, obviamente, que el doctor no aceptó, sino que junto con su hijo, con Mariano Recalde, el actual senador, lo filmaron, lo filmaron con una cámara oculta y lo presentaron ante la justicia. Vos podés ir a una probation, o sea, no fueron presos, no lo que hicieron esto, pero está todo filmado, cómo le ofrecían, hasta tenían 3 modalidades: bicicleta, que era cajonear el proyecto; pick-up, que sería modificar el proyecto; o Mercedes-Benz. Eso está todo grabado, que era presentar otro proyecto. Todo esto está grabado, son cosas que lamentablemente han pasado siempre y han pasado. Por eso, cuando hay corrupción, está el que corrompe y el que se deja corromper. Es doble, no es solamente, como en el caso este que estamos hablando del senador, ¿no? El senador que aceptó. ¿De dónde viene el soborno? El soborno viene de alguien que estaba interesado en que salga la ley base, y la ley base que contempla una reforma laboral totalmente regresiva, que el doctor Recalde ha denunciado, y ha denunciado acá en nuestro programa también, lo hemos charlado. Así que bueno, esto fue muy resumida, muy resumida su vida, que es interesantísima. Me acuerdo una vuelta que le hicimos una nota, no en este programa, sino en Comunicación y Derecho, junto a la doctora Andrea Sosa y otros colegas del Colegio de San Martín, que hicimos como un Zoom, era durante la pandemia o terminando la pandemia. Y estuvimos 3 horas hablando con el doctor Recalde, no solo de cuestiones jurídicas, sino nos contaba su vida, de Perón. La verdad que no me voy a olvidar más eso, no me voy a olvidar más. El otro día lo hablaba con Andrea, de haber tenido el privilegio de tener esa charla. La verdad que voy a guardar en mi corazón cada charla que tuve con el doctor. Por suerte está todo grabado, por suerte las tengo, y realmente fue un privilegio. Y a él no le importaba si nosotros éramos un medio grande o un medio chico, como otros políticos, sino, ¿y quiénes ven y quiénes escuchan? ¿Se fijan cuánto rating tiene este programa? Él no le importaba. Él quería enseñar, y siempre que nos despedía en una entrevista, pero miren que yo estoy a disposición, miren que yo estoy. A él le gustaba hablar con nosotros, por más que no le importaba eso, si éramos medio chicos, si teníamos 5 o 6 personas mirando, no le importaba. Así que bueno, se nos fue un grande, un imprescindible. El 9 de diciembre pasó la inmortalidad alguien que para mí es y será un referente, un modelo a seguir, un maestro, a quien tuve el gusto de conocer en persona y el privilegio de haber entrevistado en este y otros programas, muchísimas veces. Doctor Héctor Recalde, podría contar sobre su enorme trayectoria académica, que es extensísima, pero como él siempre nos pedía, cuando decíamos, ¿cómo quiere que lo presente? Como un abogado laboralista. Él se definía así: yo soy un simple abogado laboralista.
Este programa va dedicado a él, y este editorial en su memoria no es una reseña, como le dije, no es una reseña de su biografía, sino lo que me sale del corazón, también como abogada laboralista, como militante peronista. Y él era uno más, él se consideraba uno más, por eso digo, tenía la humildad de los grandes. Él le gustaba hablar con los medios como el nuestro porque decía que es una forma de militancia. O sea, ustedes están haciendo una militancia, porque la información es poder y el pueblo tiene derecho a estar informado. Siempre optimista, con sentido del humor, a pesar de cualquier circunstancia, él nunca perdía el sentido del humor. En la última charla que tuvimos, ya entrado el gobierno de Milei, nos dijo que teníamos que ser afectuosos con el otro. Porque yo le preguntaba, ¿por qué la gente votó eso? Le decía, no importa, nosotros tenemos que ser afectuosos, no importaba quién había votado. Nosotros teníamos que estar, que comprender al que la está pasando mal. Ser solidarios, que no tenemos que perder eso. Cuando Macri lo tildó como el jefe de la banda, de los abogados laboralistas, que era el jefe de la banda, ¿no? Porque decían que era el jefe de la banda de los abogados que estaban en la industria del juicio. Lejos de enojarse, él lo llevaba como una cucarda, marcando claramente que del lado de los Macri nunca hay que estar. Y eso es lo que siempre voy a recordar de él, y es lo que tenemos que tener presente cada vez que pasa que nos sentimos con ganas de darnos por vencidos. Hay veces que uno dice, bueno, ya está todo perdido, ya no se puede hacer nada. Cuando uno ve que todo es cuando, no sé, uno no se siente representado, ve que las cosas parece que no. No, justamente hay que pensar en eso, ¿no? Que hay personas que viven su vida entera conforme a sus principios, que no se cambian de bando, que no transan, que no se venden, que no se dejan cegar por el poder, que no compran las mieles del poder, ¿no? Y justamente en estos días que vimos como un senador, que entró al Senado impostando peronismo, porque llegó al Senado por decirse peronista, por estar en una boleta peronista, pasaba la frontera paraguaya con $200.000, como una rata, quien posiblemente recibió un soborno para votar la nefasta ley Bases, que contempla una brutal reforma laboral, contra la cual el doctor Recalde siempre luchó. Ante tanto vendido, ante tanta mugre, ante tanto asco que produce la traición, el doctor nos deja la enseñanza de que hay otra forma de plantarse en la vida, que se puede estar siempre del lado del bien, toda una vida del lado del bien, defendiendo al laburante, a nuestras conquistas, a nuestra Constitución Nacional, pues siempre con la ley, siempre con la Constitución, y siempre hablando con datos, porque él nos hablaba y nos decía, bueno, acá tengo, y siempre, acá tengo los juicios, este año se hicieron tantos juicios porque él hablaba con fundamento, no decía, no existe la industria del juicio porque a mí yo lo digo yo, sino, no, miren cómo fueron bajando los juicios laborales. Él tenía prueba, entonces, ¿qué están diciendo? Que existe una industria del juicio. Siempre por eso, hablando de los tratados internacionales, siempre defendiendo la ley. En el año 2007 denunció un intento de soborno para frenar un proyecto de ley que contemplaba, como les contaba recién, que contemplaba el carácter remunerativo de los tickets canasta. Y él mismo, junto a su hijo Mariano, firmaron a estos empresarios con una cámara oculta. Miren la diferencia. $20 millones le ofrecían. No solo que dijo que no, sino que hicieron una cámara oculta. Lo citaron y todo para firmar el soborno, ¿no? El intento de soborno, ¿no? Así que bueno, está en nosotros continuar con su legado, en no rendirnos, aunque todo el tiempo se nos taladre, ¿no? Porque esa parece que también hay como una nueva hegemonía, ¿no? De que, bueno, que ya el trabajo tal como lo conocemos va a desaparecer, que ya son otros tiempos, que hay que adaptarse, que todo ahora es el mundo de los rápidos, los mercados libres, ¿no? Como que todo cambió, que ya no sirven los convenios colectivos, que no sirve la organización colectiva. Eso es lo que nos dicen de los medios hegemónicos, ¿no? Y eso, tenemos que luchar contra eso. Hasta último momento insistió en la reducción de la jornada, porque él decía que el trabajador tiene el derecho al ocio y al disfrute de la vida. Todo lo que hizo, todos sus proyectos tuvieron que ver con eso, con mejorar la vida de los trabajadores. Como diputado, honró su banca. Como docente dejó muchísimas enseñanzas, millones de enseñanzas. Como representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura nos representó como nadie. Porque era un abogado que pateaba tribunales. Era un abogado que sabía del ejercicio de la profesión, de lo que era. Él nos contaba anécdotas de, no, pues yo cuando había un trabajador que no podía escuchar y yo le preguntaba, o sea, él ejerció el derecho laboral, no es que hablaba como un académico, él ejerció el derecho. Un abogado de a pie, un abogado que pateaba, ¿no?
se lo pude decir en vida. Eso me deja tranquila, que cada vez que tuve la oportunidad yo se lo decía, usted es un número 1. Él decía, ay no, yo soy uno más, pero yo siempre se lo dije que era el número 1. Como militante nos deja una gran tarea, volver a levantar las banderas de la justicia social y el legado de Perón. Así que gracias por tanto, doctor. Para cerrar este homenaje, recordé este relato de Eduardo Galeano, que es muy lindo y que creo que expresa lo que dejan las personas como el doctor Recalde. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Ay, me emociona. Y usted, doctor Recalde, dejó la llama encendida. Para quienes elegimos ejercer el derecho del lado de los más débiles. Para quienes creemos en la política más allá de los cargos y de las elecciones. Mi agradecimiento eterno. Y bueno, para cerrar con esto, con estas palabras, que como digo, me salieron del corazón, no es nada, es extensa la vida del doctor y las anécdotas del doctor, pero para cerrar este bloque voy a dejar un audio cortito, que es un audio cortito de unas palabras que él nos decía en nuestro programa. Él nos dijo esto en nuestro programa. Así que les pedimos a Analía si nos puede pasar el audio ese cortito para cerrar, y cerramos este bloque y vamos a seguir con más otras voces. Esto que ustedes están haciendo con la radio es militancia. Y yo, viejo y enfermo, también estoy militando. Pero es lo que, digamos, creo que hay que hacer. Mire, el general Perón decía, cuando más participa el hombre en sentido genérico, sí, mejor para los resultados para una sociedad. Sí, es verdad. Y bueno, entonces, provoquemos la participación, que todo el mundo se informe, porque la información es poder, además. Y si nuestro pueblo tiene información, por eso estos medios como que están trabajando ustedes, son importantes en la difusión. Hay que informar al pueblo, que el pueblo sepa de qué se trata, va a estar, y además instarlo a que participe, ¿no?